Esa era la Argentina de ese entonces, que era para ellos la Argentina del progreso. Y ojo que también era progresista en el punto de vista del pensamiento ideológico. Por ejemplo, querían la separación de la Iglesia del Estado. Y eso trajo grandes problemas. Al extremo de que cuando se produce la ley de separación, en la época de Roca, el nuncio apostólico que estaba acá en la Argentina se fue. Creo que era Matera de apellido, que se retiró de la Argentina. Otra ley que se impulsó, que nunca salió, pero que se impulsó, era la ley del divorcio. Está bien, hoy en día vos decís, ya está. Pero en aquel entonces era una novedad muy importante. Es decir, casarse por la iglesia era una obligación, digamos. Este es el paquete de ese progresismo que tiene origen quizás en Rivadavia, empieza con Rivadavia y después va a seguir con estos hombres, Mitre, Sarmiento, Roca, Avellaneda, Juárez Selman, que son los que van dirigiendo el destino de la Argentina. Y luego se va haciendo en el combate político de eso, participando algunas veces de la estructura política, otras veces, no voy a contar todo porque es muy largo, digamos, ¿no es cierto?, que fue haciendo en cada etapa, o retirándose al campo, y en el campo lo que hacía era un profundo proceso de conversión interior. Y yo se sentía llamado a cumplir una misión en la Argentina, una misión que para él le encomendaba a Dios, la divina providencia, decía así, lo dice con estas palabras, la divina providencia. Que era salvar a la Argentina de la ignominia de una oligarquía que gobernaba por unos pocos, gobernaba el destino de todos los argentinos, mientras el pueblo argentino se iba hambreando cada vez más. Hay un famoso informe que hace un hombre muy importante, que nadie lo recoge en la historia argentina, en 1904, el doctor Vialén Macé. Dice del pueblo Vialén Macé, cerca del dique, bueno, el de San Roque. Bueno, el doctor Vialén Macé hace un estudio sobre el estado de pobreza de la Argentina, del obrero argentino en 1904. Y es una cosa calamitosa. El estado, cómo vivía la clase trabajadora, que ya era muy incipiente, pero que ya existía, ya era importante en esa época. En 1904 ya había industrias en la Argentina, los frigoríficos, había varias industrias, y Vialén Macé hace un estudio muy bueno de esto, que por supuesto no quedó más que un estudio, nunca se transformó en una ley para corregir estas desigualdades tan grandes que se producían en ese momento. Bueno, Irigoyen va en este proceso y va viendo cómo es el proceso de nuestro pueblo. Él se siente llamado a cumplir una misión para la Argentina, para la patria, siente un llamado interior, siente una relación profunda con la providencia, una relación profunda que lo impulsa, digamos, a hacer esto, a restaurar al pueblo argentino, digamos, a reparar al pueblo argentino, la reparación histórica, hablaba él, del pueblo argentino, y no fíjate que tiene que ver con la restauración de Rosas, es una continuidad, ¿no? Pero nada más que está profundamente afectada por esa filosofía krausista, que era muy humanista, profundamente humanista, y la doctrina cristiana que lo forma a él como hombre integral. En una particularidad que es esta que decís vos, un hombre reservado, que hacía de la forma del secreto una forma de conducción, y además porque los krausistas, yo te lo digo esto, te lo agrego porque no es poco conocido, pero son hombres de esa naturaleza, son hombres muy austeros. Como uno puede decir, por ejemplo, un vestido, una forma de vestirse muy austera, siempre con sombrero y muy seria, digamos, una presencia siempre seria, austera. Digamos, esta es la forma de ser del krausismo, digamos. No era precisamente, bueno, para ser un político a lo mejor de la época moderna que, bueno, lo visten todo de lindo y tiene que hacer, él no le importaba eso. Porque lo que encarnaba era una idea, que era la idea de la revolución del pueblo para liberarse de lo que él llamaba el régimen falaz, descreído y falaz. Él decía régimen descreído y falaz.
a cual acusaba ese régimen oligárquico que gobernaba para minorías y construyó un país para minorías muy chicas. Él decía que él encarnaba la revolución de ese pueblo contra eso. Y en realidad toda su vida, sus 50 y pico de años, 60 años de su vida, 60 años, porque él empieza a los 20 años a trabajar y muere en 82, 60 años de su vida, lo dedicó exclusivamente a pelear por eso. Es decir, hizo de su vida, la misión en su vida, una misión de pelear por el pueblo argentino. Era en el 33. Esa es la personalidad de Hipólito Yrigoyen, por eso lo vas a ver así con esa cara austera, sí. Pero porque era así. Y también eso tiene que ver un poco con la forma de ser del compadrito, porque su trabajo principal era en las orillas de Buenos Aires, en los bares de Buenos Aires, de las orillas de Buenos Aires, en los boliches, digamos, de aquella época, donde de a uno, de a dos, de a cuatro, de a cinco convencía y ponía en marcha gente. No sé, quería hacer una pregunta, pues si no avanzo. No, dije que él murió en el 33, creo. En 1933 muere. En el 33 muere, sí. Pobre, muy pobre muere. Sí, no, lo que vos decís es muy interesante. Un hombre pobre. Sí. Fíjate vos que incluso cuando tuvo riqueza, cuando era hombre de campo, él vendía las cosechas para comprar armas, porque las revoluciones entonces no eran solamente de movimiento de gente, era una época de revólver cazar, digamos. Todo el mundo tenía su pistola, su fusil en la casa. No te olvides que es una Argentina muy particular, Argentina de fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX y el principio del siglo. Entonces todo el mundo, tener un revólver es una cosa normal en la casa, digamos, un revólver, un fusil, lo que sea. Fíjate vos que la primera acción importante que Yrigoyen realiza, bueno, él había sido diputado provincial, fue diputado provincial, en periodo antes de este hecho que voy a contar. Pero él se da cuenta de que por ese camino no iba la cosa. Tenía incluso grandes discusiones con Alem, se llega a pelear incluso con Alem, a pesar de que era el tío de él, con otro también caudillo de esa época que era parte de ese grupo, que era Lisandro de la Torre, con el cual llega a tener un desafío a sable, un duelo a sable, que no termina más que con un corte en la mejilla de Lisandro de la Torre, a pesar de que era un buen espadachín, Yrigoyen le gana siendo un mal peleador, digamos, que no sabía pelear con el sable. Y también tenía amigos muy grandes como Aristóbulo del Valle, que fue un padrino político para él. Dentro de ese movimiento que se iba armando en ese momento, todo muy mezclado entre, digamos, hombres políticos del proceso de la oligarquía esa que él combatía, de ese fraude electoral que él combatía permanente, de esa burla, digamos, al pueblo que no podía votar libremente, y las aspiraciones que tenían aquellos hijos o descendientes de los federales. Digo que todo muy mezclado porque él, por ejemplo, era amigo de Carlos Pellegrini, que era un hombre quizás el más lúcido que tuvo esa oligarquía de la década del 80, de 1880. Roca fue el hombre ejecutivo, pero el hombre inteligente, el más inteligente de todos, fundador del Banco Nación Argentina, fue Carlos Pellegrini. Yo en eso reconozco lo que es el hombre, era inteligente. De ahí que uno estuviera de acuerdo es otra cosa, pero era un hombre muy inteligente y capaz, era muy capaz. Bueno, en el año 1890, en realidad 1882, 86, asume como presidente de la nación Juárez Celman. Y Juárez Celman hace una política muy semejante a la que hizo el gobierno que se acaba de ir, ¿no? Del gobierno de Macri, que es dedicarse a pedir préstamo y endeudarse. Se hacen obras, se despilfarra el dinero, los bancos se enriquecen, el oro corría por las calles, porque entonces los pesos se consideraban pesos oro.
La Argentina venía con una deuda de arrastre que había contraído Rivadavia en 1829, 28 y 29, que fue la famosa deuda de la Baring Brothers, un banco inglés muy famoso, que no había podido pagar, a pesar de que pagó Rosa, pagaron un montón, pero que no había podido resolver. O fíjate cómo viene el tema de la deuda viejo en Argentina. Bueno, ese gobierno liberal de Juárez Selman se endeuda mucho y se produce, después de 4 años, un crack financiero. Se funden los bancos, la gente retira los depósitos de los bancos, se funden los bancos. Si lo querés comparar, se produce una especie de 2001, pero de aquella época, digamos, ¿no es cierto? Y entonces se produce un levantamiento, una asamblea en la cancha de pelota paleta, en Buenos Aires, donde se reúnen todos los que no participaban de ese proceso. Era presidente Juárez Selman y vicepresidente era Carlos Pellegrini, ambos continuadores de la obra del general Roca, porque el general Roca funda un partido que se llama Partido Autonomista Nacional, que gobernaba en forma descarada, digamos, independientemente de que yo reivindico algunas cuestiones de Roca, la forma de gobernar de Roca era no solamente para esa oligarquía, sino que además ponía a los gobernadores, que eran todos sus ex coroneles del ejército, en cada una de las provincias, y los diputados y los miembros de las provincias respondían directamente al presidente, primero a Roca, que es el que había estado antes Juárez Selman, y después a Juárez Selman. Entonces se produce un levantamiento donde están todos juntos, porque en la cancha de pelota participa Mitre, ¿no es cierto?, por los liberales nacionales, digamos, participan los que no eran, los que van a ser después radicales, porque ahí se funda lo que se va a llamar la Unión Cívica. Unión Cívica. Que abarcaba desde Mitre, Alén, Irigoyen, estaban todos adentro, Arturo del Valle, Bernardo de Irigoyen, estaban todos dentro de ese paquete, que era la Unión Cívica, que después se va a dividir en dos: la Unión Cívica Nacional, que después va a ser la Unión Nacional, que es el partido de Mitre, y la Unión Cívica dura, que mantiene sus principios, que es la Unión Cívica Radical. Pero era un movimiento, no era un partido político. Ellos deciden ir como movimiento a la lucha y se produce un levantamiento que se va a conocer como la Revolución del Parque. Esto se conoce poco en la historia argentina, pero fue muy importante. La Revolución del Parque fue el primer alzamiento contra esa oligarquía que manejaba el país con el fraude y con los intereses británicos, de la mano de los intereses británicos. Se llamaba el Parque porque en el parque estaba el centro del comando revolucionario. Irigoyen consigue incluso que participen porciones del ejército, los cadetes, por ejemplo, a favor de la revolución. Pero generalmente los altos mandos del ejército son los que predominan, y después de 4 días de tiroteos, de muertos y heridos, se hacen barricadas en las calles, un combate importante. Finalmente, la revolución es vencida. Pero es vencida, pero Juárez Selman tiene que renunciar, y queda como presidente Carlos Pellegrini para completar el mandato. Todos pensaban que la revolución estaba muerta, digamos, porque había sido vencida en el hecho. El único que no pensaba eso era Hipólito Yrigoyen, que él estaba convencido que era el principio de todo, que la revolución en realidad había triunfado porque había quedado instalado en el corazón del pueblo. Y entonces empieza un proceso, se desarticula todo este sistema de la Unión Cívica que se había armado, y empieza un proceso que va a tener distintas revoluciones seguidas. Ese mismo año después, esto fue en 1890, 2 años después, 3 años después, en 1893, Irigoyen prepara una revolución también de la misma naturaleza en la provincia de Buenos Aires, para tomar el poder en la provincia de Buenos Aires. Y yo te voy a contar esto porque esto no se sabe, pero fue muy importante. Irigoyen recorrió, la Policía Bolivariana tenía alrededor de 90 pueblos en esa época. Se manda hombre a todos los pueblos a organizar un grupo de radicales. Y en un momento determinado se levantan y empiezan a tomar los trenes.
en esa época, te puedes imaginar que no había mucho medio de transporte. El único más importante era el tren. Y después, si no, a caballo o de carreta. Si Irigoyen armaba esta revolución, van los hombres armados con las banderas radicales. Ya estaba la bandera radical, esa bandera roja. Son saludados los pueblos, la gente se sube, la alegría del pueblo, cada vez que caía un pueblo iban pasando por los pueblos, se iban sumando a los revolucionarios, y llegan a La Plata y toman el poder en La Plata, lo echan al gobernador Castro, y ponen a un hombre que fue un sobrino, nieto de Belgrano, de apellido Belgrano. Pero claro, el gobierno central, que estaba marcado por Pellegrini, que era muy inteligente y muy vivo, dice, no puede ser. Entonces mandan al Congreso un proyecto de intervención de la provincia. Y sale el proyecto, interviene la provincia, y Irigoyen no quería intervenirla. Tiene un amigo en el gobierno de Pellegrini que lo suman para que participa, que era Aristóbulo del Valle, para que le han dado un lugar, digamos, a los opositores, pero no, Irigoyen no quiere. Y bueno, terminan interviniendo en la provincia y ponen a un hombre de Roca, del roquismo, de Irigoyen. De Pellegrini, el grupo de Pellegrini. Él se va, dice, no se puede pelear contra el régimen armado, porque el régimen tiene el poder del ejército. Estoy hablando del año 93. Unos meses más tarde, Alén arma él la revolución, y la arma en todo el país. En Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe. Se produce la revolución radical, esta vez ya con Alén a la cabeza, y hay combates en todos lados. Pero finalmente, como Irigoyen había previsto, pierden y son derrotados en todos lados. Alén había venido a Rosario y cae preso aquí. Bueno, y son detenidos todos y deportados. Son todos deportados del Uruguay. Incluso Irigoyen, que no había participado de esta última revuelta, también lo deporta. Te digo que las revoluciones eran revoluciones donde participaba el ejército con pedazos del ejército. Por ejemplo, en la calle Alén tuvo de su lado un acorazado y dos cañoneras. Digamos, revolucionarias, digamos, o sea, que no eran revoluciones, eran revoluciones en serio, digamos, con toda la de la ley, con sectores del ejército, a los tiros, como era la política en esa época, digamos. Claro. Irigoyen, después de esas dos derrotas, de esas dos revoluciones frustradas, dice, por esta vía no se puede ir, hay que ir por la vía de convencer al ejército o a una parte del ejército para hacer una revolución. En el medio de esto se van sucediendo los gobernadores, ¿no es cierto? Después de Carlos Pellegrini, viene Uriburu, que era bien roquista, bien de la línea dura del régimen, digamos, que era la línea de Roca, la línea de gobernar, restringiendo el poder solamente al presidente y los gobernadores puestos por el presidente. Y el escándalo, digamos, del régimen de gobernando con una minoría, con el fraude, era cada vez mayor. Hasta que después vuelve Roca de nuevo presidente, la segunda presidencia, ya entramos al siglo XX. Y después de Roca, en 1904, Irigoyen prepara otra revolución. Esta vez ya convence un pedazo del ejército y se producen enfrentamientos armados en varios lugares del país. Pero nuevamente es derrotado y él ahí ya se da cuenta de que por ese camino no va, porque además él, como buen krausiano y como hombre humanista que era y cristiano, estaba en contra del derramamiento de sangre. Es decir, quería la revolución pero sin sangre. La revolución de esa forma sin sangre no podía ser. Entonces seguía gobernando esa oligarquía y ahí él toma una decisión, que es disolver el partido. Ya era la Unión Cívica Radical en ese momento, ya se había separado el mitrismo de la Unión Cívica Nacional y
y el radicalismo en la Unión Cívica Radical, decide definitivamente disolver el Partido Nacional, la Unión Cívica. Todo esto, en el tránsito de esto, Leandro Alem, que era un hombre que quiso hacer, bueno, representar, digamos, un poco el proceso no sé, las causas profundas habría que estudiarlo porque era un hombre valioso, por supuesto. Sufrió mucho por las denuncias que le hizo Pellegrini sobre supuesto no pago de deuda, bueno, las situaciones de la política, y por una situación que a lo mejor sentía de que después del fracaso de la revolución del 93 ya no podía conducir el radicalismo, toma la decisión de suicidarse, que se produce en 1896, por ahí no recuerdo bien la fecha, pero alrededor de ese año. Entonces Irigoyen queda solo, como que ya Aristóbulo Valle había desaparecido, como posible jefe del movimiento. Alem se suicida y queda él como jefe absoluto del movimiento, de ese movimiento radical de esa época, que es el movimiento nacional que yo te venía diciendo y contando, ¿no? Que estaba encarnado en los guaraní, en Rosas, en San Martín, bueno, que su continuidad es ahora Irigoyen. Irigoyen decide disolver el partido. Lo disuelve. ¿Para qué? Para evitar la tentación de arreglar con el régimen, porque muchos radicales, especialmente ya se habían incorporado los sectores medios de los inmigrantes que habían venido a la Argentina en las últimas décadas del siglo XIX, y algunos de ellos eran abogados, médicos, doctores, querían participar, digamos, del gobierno, querían tener cargos. Entonces, para evitar la tentación, Irigoyen dice, disolvemos el partido y declara la abstención revolucionaria del radicalismo, es decir, la no participación en las elecciones, hasta que el gobierno dé una ley electoral que permita la libertad del voto y termine con el fraude electoral. Bueno, durante 7 años el Partido Radical no participó de las elecciones. Fueron pasando los presidentes, y en el año 1910 asume un presidente, hijo de otro hijo del padre que había sido presidente, Luis Sáenz Peña, asume el hijo de él, que se llama Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, que sube a la presidencia, fíjate vos, con un vicepresidente que se llama Victorino de la Plaza, que era un quechua. Victorino de la Plaza era un quechua que se había educado en Inglaterra, y el mayor honor que tenía era que los ingleses decían lo bien que hablaba el inglés, a pesar de que es un quechua. Era un hombre un poco colonizado, digamos, si queremos llamarlo. Vos sabés que el colonialismo fue una política que hicieron los británicos, no lo hicieron solamente en la Argentina, sino la hicieron ya más alevosamente en países como la India, ¿no? En África del Sur, bueno, ¿no es cierto? Y en otros lugares del mundo, digamos, en Australia, bueno. Estaban asombrados lo bien que hablaba el inglés, este hombre que había sido educado en Inglaterra, el Victorino de la Plaza. El Roque Sáenz Peña era un hombre honesto, que era amigo de Irigoyen, y él entendía, porque hasta al final también el propio Carlos Pellegrini estuvo de acuerdo con lo que decía Irigoyen, de que había que terminar con el fraude claro, del manejo de la política argentina. Claro. Porque Carlos Pellegrini, que después de ser presidente fue senador nacional, en el Senado clamaba por esto, por una ley electoral, claro, que sea justa. Y entonces Roque Sáenz Peña va a hacer la famosa ley Sáenz Peña, que es la que nos rige a nosotros electoralmente, del voto claro, secreto y obligatorio. Obviamente para los hombres, las mujeres no contaban. Recién las mujeres van a ser reivindicados por el peronismo, con Perón y Eva Perón, y van a participar por primera vez en elecciones en 1947. En esa época las mujeres no opinaban de política. Esta era la conciencia de la época, digamos, ¿cierto? Bueno, se hace la ley Sáenz Peña, pero vos fíjate, mirá, Irigoyen, que era muy astuto, él decía, es una trampa. Nos van a dar el gobierno, pero no nos van a dar el poder. Vamos a poder gobernar, pero van a seguir haciendo lo que ellos quieren. Claro.
Y él desconfía de la ley. De la ley no desconfía de las intenciones, digamos, ¿no es cierto? Y por ahí en el año, bueno, se muere Roque Sempeño en la presidencia, y asume los 2 últimos años Victorino de la Plaza. Pero antes, en 1914, se produce el primer ensayo de la ley, de la votación acá en Santa Fe. Y los radicales santafesinos estaban desesperados, pues la verdad que querían casar cargo, querían golear. Y van a la elección y, por supuesto, arrasan porque obviamente con voto secreto obligatorio la gente votó a lo que era popular, no iba a votar claro a una oligarquía que lo vivía despreciando y burlándose del poder y gobernando solamente a su favor. Claro. Y Irigoyen tiene una frase famosa de esa ley, dice: a mí me ganó el ensayo, pues era un ensayo, me ganó el ensayo, pues él quería la ley, pero por otro lado sabía de que había una trampa en la ley, que era entregar el gobierno, pero no el poder. Claro. Y el que más astutamente lo dijo una vez fue Carlos Pellegrini, que dijo: déjenlo, así se gastan solo en el gobierno. Claro. Llega el año 1916 y... No digo, qué actual todo, ¿no? ¿Cómo? Qué actual todo lo que contás. Todo, bueno, estamos hablando casi de ayer. Estamos llegando a los momentos actuales, digamos, claro, como empezó la política. O fíjate que en 1916 se hacen las elecciones nacionales. Y Irigoyen no quería ser presidente, no quería ser candidato. Pero fueron 3, 4 veces a la casa y no, hasta que finalmente deciden una marcha gigantesca que se para frente a la casa frente a la casa y no puede negarse, digamos. Y entonces es candidato a presidente. Sabiendo él de lo que se trataba, él sabía que no tenía poder, que podía hacer algunas cosas. Claro. Que no tenía el poder, no tenía... O sea, por empezar, él nunca habló del partido radical, y él siempre habló del movimiento radical. Claro. Es un hombre que él no quería el partido, pues sabía que el partido estaba muy ligado a las prebendas. Claro. A la posibilidad de ser comprado. Y entonces siempre estuvo una idea de movimiento. Quizás no de la forma orgánica que después le va a dar el general Perón, donde potencia organizaciones como la CGT, como los empresarios, como el propio ejército, digamos, ¿no? Él no tenía ese concepto acabado y planificado de eso. No te olvides que la formación de Irigoyen es muy distinta a la de Perón. El Perón es un militar formado en la escuela militar y uno de los mejores militares de la escuela militar de esa época y un gran analista. Él era muy intuitivo, Irigoyen, que es un arma de la construcción política, la intuición. Claro, claro. Bien empleada, por supuesto. Y además es un hombre de acción. Nunca tuvo un plan de gobierno. El gobierno fue ir resolviendo los problemas a medida que aparecían. Claro. Y bueno, empieza una política obrerista. El Estado actúa como mediador en los conflictos. En ese momento no había Secretaría de Trabajo ni nada, así que es el Estado el que tiene que empezar a mediar los conflictos que había ante la FARC. No te olvides que empezaba el proceso de industrialización en la Argentina. Se aparecían los frigoríficos, aparecían los ferrocarriles, ¿no? Los talleres metalúrgicos, las primeras metalúrgicas, grandes complejos metalúrgicos. Bueno, la mayor parte de los trabajadores eran peones rurales. Se había producido en 1914 el grito de Alcorta, que era el grito de los chacareros arrendatarios del sur de Santa Fe y del norte de Buenos Aires, que eran explotados por los grandes terratenientes de Buenos Aires y de Santa Fe. Claro. En los alquileres, en los arrendamientos. Y Irigoyen asume en un momento de esa naturaleza. Y va actuando el Estado siempre a favor del más débil. Hay un conflicto entre trabajadores y patrones, bueno, lauda el Estado a favor de los trabajadores. Y empiezan las primeras leyes de jubilación, ya no era en general, sino por gremio. Sí. Aparecen las primeras leyes de jubilación, aparecen las vacaciones, el derecho del trabajador a conservar el trabajo cuando en la época esa era obligatoria la conscripción. Entonces el derecho que tenía el trabajador de conservar su trabajo en el año de servicio a la patria, ¿no es cierto? Hace cosas para
había mucha pobreza en la Argentina, muy pobre Argentina. Acordate lo que yo te contaba del informe de Alemacé. Entonces, bueno, había mucha gente en la calle, crean centros de atención para que la gente duerma y coma, centros nocturnos, para las mujeres. Tenían una especial predicción de proteger a las mujeres madres solteras, que era mucho en esa época, mucho. Era muy común tener los hombres tenían, era muy común tener otra mujer, la mujer matrimonio formal y después tener una concubina, digamos, llamémosla así, con la cual tenían hijos, pero a veces hacían cargo y a veces no lo reconocían. Bueno, Eva Perón es hija de una situación de esa naturaleza, ¿no? De una injusticia de esa naturaleza, pero era común, porque el hombre era el jefe de todo, digamos, y bueno, la mujer era considerada en un segundo plano. Recién va a venir Eva Perón, la que vuelve a levantar a la mujer y ponerla en el lugar que tiene que tener. Entonces, bueno, Irigoyen va reparando esto, va reparando la pobreza, la miseria, la injusticia de los trabajadores. Va tomando una posición que yo creo que es muy importante en el plano internacional. No estábamos en plena guerra mundial, estamos en primera guerra mundial, 1916. El 14 había empezado la guerra, entonces hay aprieto para que la Argentina se sume para uno de los bandos. Claro. Los aliados, que eran los ingleses, los norteamericanos y los franceses, la apretan a la Argentina para que se sume para el lado de los aliados y los alemanes para el lado de Alemania. Y Irigoyen mantiene una política de neutralidad que le cuesta mucho, porque incluso entre su propio partidario hay manifestaciones a favor y manifestaciones en contra, aliadófilas o germanófilas, digamos. Claro, claro. Para un lado o para el otro. Pero Irigoyen mantiene firme, ojo, fueron 2 países de América que mantuvieron la neutralidad en ese momento en esa guerra, que fueron Argentina y México. Mira. Todos los demás participaron, hasta incluso Bolivia, que era un país más pobre de todo, andaban tropas, un batallón, que es una representación. Sí. Pero Irigoyen mantiene la neutralidad, y eso crea una doctrina que para mí es muy importante en Argentina, que después la va a tomar Drago, que es la famosa doctrina Drago, de la neutralidad de la Argentina en los conflictos internacionales y de no inmiscuirse en los problemas internos de los otros países. Bien. Te digo porque esta es una discusión que está hoy presente y nos apretan cada 3x4 para que la Argentina tome posición a un bando para el otro bando, cosa que Perón mantuvo permanentemente equidistante. Claro. Después, en la famosa tercera posición. Bueno, Irigoyen mantiene esta posición que la va a sostener no solo durante toda la guerra, sino después de la guerra, cuando se hace la primera reunión de lo que fue el principio de las Naciones Unidas, que se llamaba la Liga de las Naciones, que la manejaban los ingleses y los franceses, que eran los grandes triunfadores de la Primera Guerra. Claro. Y que, bueno, obviamente venían con la idea de a los alemanes para abajo. Claro. Y Argentina va y plantea, mirá vos, el ministro que lo plantea es Alvear, Marcelo T. de Alvear, que después va a ser presidente por el radicalismo, un hombre del ala fina del radicalismo, digamos, los que se llamaban los de galerita, digamos, ¿no es cierto? Claro. Que después lo van, a pesar de que él no, pero sí lo van a encarnar como el anti-irigoyenista, digamos, el antipersonalista. Pero no es verdad, Alvear no fue eso, fueron otros los antipersonalistas. Ya estaban en ese momento. Alvear era amigo de Irigoyen, había incluso participado en la Revolución del Parque, por supuesto, de forma, porque era hijo de una familia aristocrática, una familia aristocrática de Buenos Aires, puedes imaginar, con historia en la Argentina. Alvear lo representa en la Argentina y contra su voluntad tiene que plantear que la victoria nos da derecho y somos todos iguales. Y tienen que participar, si esa fue la posición argentina, todos los países del mundo por igual en esta Liga de Naciones. Por supuesto que se la rechazaron de plano y Argentina se retira de la Liga de las Naciones por orden de Hipólito Yrigoyen, porque no se obedece ese principio. Mira. Hace reformas agrarias, no reformas agrarias, sino que lo que hace es reformas a favor de la ley de arrendamiento, a favor de los pequeños chacareros. Incluso termina en empieza un proceso de colonización en el Chaco, que desde entonces era un territorio nacional, todavía lleno de aborígenes, digamos, de aborígenes
bastante rebeldes, digamos, de la zona. Empieza la colonización del Chaco, crea leyes a favor del campo, por ejemplo, compra el cereal que queda, que no se vende en el mercado interno para comercializarlo directamente el Estado, fija precios de las cosechas para proteger a los productores, precios del trigo, del maíz, de estas cosas. En un momento determinado, por el acaparamiento que había con el azúcar, compra gran cantidad de azúcar y la vende a precio barato a la gente. Es decir, va resolviendo los problemas a medida que van apareciendo a favor siempre del pueblo. Raúl, Por eso lo llamaban el padre del pueblo, lo llamaban la gente. Sí. te interrumpo. ¿Qué te Sí, ¿me parece quieres hacer si... una pregunta? No, te interrumpo. ¿Qué te parece si cortamos aquí y seguimos la próxima semana? Porque se hace muy largo. Como quieras. ¿Te parece porque bien? todavía sigue una parte muy rica, que es la parte Por del eso. petróleo. Pero para que no toda sea la muerte tan Irigoyen, que me largo, gustaría hablarla bien. hacemos 2 partes, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Pero está bien así. está Está bien, perfecto. tipo, como venimos andando. No, mira, Lo estoy tratando de es tan resolver interesante, mucho más complejo. es tan interesante que Estamos hablando de casi 70 años de historia argentina. no, por Es eso. mucho tiempo lo que estamos hablando. Vale la Hablando de pena profundizar, pero si te parece, para comodidad de los que vean el audio, dejamos acá y la semana que viene Así hablamos seguimos. después. Dale, Hablamos también de los problemas de la personalidad de Irigoyen. Sí, dale. sí, estoy de acuerdo. Listo, te mando un abrazo, Raúl. Muchas gracias. Bueno, Hasta muchas luego. gracias.